Y voy a volver a compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, sigamos con la recepción. Estamos viendo rutinas, ¿sí? Espero le vamos a dar el orden. Seguimos con rutinas. Ya hicimos la prevención de la oftalmía gonocóxica / estreptococo betamolítica. Hicimos la prevención de la onfalitis, ¿sí? Que empieza en la unidad de recepción y termina cuando se cae el cordón, ¿sí? Digamos que es ambulatorio en el domicilio. Y continuamos ahora con, vienen los inyectables, ¿sí? Pasamos por los colirios, por la antisepsia del cordón y ahora venimos a los inyectables. Los inyectables tenemos dos, ¿sí? Una es la vitamina K, que se da de manera profiláctica 1 miligramo intramuscular. Ojo porque la vitamina K viene una ampolla que es exactamente igual a la que viene por 10 miligramos. Nosotros solamente tenemos que dar 1 miligramo, ¿sí? Vía intramuscular, ¿sí? Para prevención de lo que se llama la enfermedad hemorrágica del recién nacido. La vitamina K, recuerden que bueno, obviamente es una vitamina que activa un sinnúmero de proteínas en el hígado que participan de la cascada de coagulación. Es decir, hay factores de la coagulación que se llaman que son K-dependientes. Dependen de la concentración de vitamina K que activó proteínas en el hígado. Entonces, y la vitamina K no pasa muy bien por la placenta. Entonces, este recién nacido, ¿sí? Viene como una especie de un caudal muy pobre de vitamina K, ¿sí? Sería como no sé cómo se diría, una, una especie de avitamitosis de vitamina K, ¿sí? Hay poco o nada de vitamina K. Entonces hay que darle este miligramo 1 intramuscular para desactivar ese riesgo de la hemorragia del recién nacido, ¿sí? Por esto que decíamos que no pasa muy bien por la placenta, entonces este chico me nace con poca vitamina K que no me va a activar factores de coagulación que dependen de esa concentración de vitamina a partir de la cascada de coagulación desde el hígado, ¿sí? ¿Dónde la damos? ¿Sí? Porque las inyecciones intramusculares, a diferencia de un niño de 2 años y un adulto, no son en cualquier lugar. Nosotros vamos a usar lo que se llama, vamos a ir al vasto externo, al músculo vasto externo lateral, ¿sí? Que está en la pierna, como ven acá en la imagen, ¿sí? Tercio medio, ¿sí? Todo esto que tenés acá es el músculo vasto externo. Ahí está, vamos a comentar. Todo esto que tenés acá es el músculo vasto externo, ¿sí? Que vos te lo tocas así de costadito. Vamos al tercio medio, es decir, lo dividís en 3 pedacitos y el tercio medio, en el tercio medio, ¿sí? En la cara lateral externa, ahí se va a aplicar la dosis de vitamina K intramuscular, ¿sí? Ojo con la aguja, miren que no es una aguja intramuscular de adulto, por favor. Acá estamos usando las agujas mosquito, ¿sí? Las que se usan para inyección subcutánea, a modo de intramuscular. Pensá que acá la masa muscular no es la de un chico más grande ni la de un adulto, obvio, ¿no? Pero no imaginen que la aguja, olvídense de esas agujas intramusculares del adulto. Acá usamos agujas subcutáneas, pero a 90 grados, ¿sí? Y vamos a ese tercio medio lateral externo del músculo vasto lateral, ¿sí? Recuerden dónde, qué músculo y dónde y con qué, ¿sí? 1 miligramo de vitamina K para prevenir esa hemorragia del recién nacido. O seguimos previniendo. Y ahora vamos a la vacunación antihepatitis B, ¿sí? Le vamos a dar la primera dosis y todo esto ocurre en la sala de recepción, ¿sí? Generalmente hay diferencias con un niño nacido prematuro, ¿sí? O en emergencia. Eso no lo vamos a ver nosotros, porque nosotros estamos en contexto de la normalidad. Un niño que nacía normal, sano, ¿sí? No vamos a entrar qué pasa cuando nace de pretérmino, con un peso menor a 2,5 kilos, que esos a veces
genera que no es ahora el momento de dar la vacuna, hay que esperar que gane unos gramos o tantas horas, ¿sí? No vamos a entrar en esa cosa fina porque no tenemos el tiempo y no es la idea del programa de materno infantil para ustedes, ¿sí? Para ustedes y para la carrera en este momento de la carrera. Entonces, habiendo hecho la primera inyección intramuscular de vitamina K, 1 miligramo, ¿sí? Intramuscular en el vasto externo lateral izquierdo, preferentemente es el izquierdo, vamos a darle la primera vacuna, ¿sí? Y la primera vacuna está solita, no tiene otras. Y la primera vacuna que le vamos a dar en la unidad de recepción es la antihepatitis B, la primera dosis de 4 totales que va a recibir ese niño, ¿sí? Y la vacuna se da también intramuscular, ¿sí? Ya vienen preparaditas para que vos la puedas aplicar en el vasto externo lateral, tercio medio, pero de la pierna derecha, ¿sí? Entonces, a la derecha la vacuna, a la izquierda la vitamina K, ¿sí? No se dan en la misma piernita. La vacuna en la derecha, la vitamina K en la izquierda, ¿sí? Se dan en lugares contralaterales una de la otra. Bien. Y lo importante es que no pueden pasar más de 12 horas sin dar esa vacuna. Ponele que ese niño nació, se esperaba como normal, como sano, y hay una emergencia, yo tengo que salvar la emergencia en ese momento, eh, resolver esa emergencia. Pero no puedo dejar de pasar 12 horas de recién nacido sin que reciba la vacuna. ¿Sí? Acordate, resuelvo la emergencia, pero la vacuna en esas 12 horas luego de haber nacido la tiene que recibir. Porque si el niño estuvo expuesto a sangre contaminada por hepatitis B, se gana la infección, se la gana, ¿sí? Entonces hay que evitarla. ¿Cómo? Con la primera dosis de de antihepatitis B, ¿sí? Luego, a los 2 meses le vamos a dar la segunda dosis, a los 4 y a los 6 después, ¿sí? Que ya se da en el contexto de la quíntuple, de la pentavalente, pero la primera dosis se da solita en la unidad de recepción. En relación a la BCG no se da en la unidad de recepción. La BCG no se da en la unidad de recepción. La BCG hay 2 propuestas. Una se da en la primera visita neonatal, es decir, vos le das el alta a la mamá con su hijo y le decís, bueno, en 48 o 72 horas tiene usted la primera visita neonatal con el neonatólogo. Y ese día de la visita se le da la BCG. Hay lugares que tienen miedo de que no haya un buen seguimiento postnatal, entonces que vos digas, no solamente porque puede haber conductas por parte de los padres, sino a veces por las distancias, ¿sí? O la economía. Quizás vos sepas que no pueda volver a viajar, que le sea muy difícil volver esa misma semana. Entonces, si vos prevés que no va a haber un control postnatal dentro de las 48 o 72 horas, que es lo que corresponde, le das la BCG antes de la alta obstétrica, ¿sí? Le estás dando el alta a la mamá y ese mismo día se le da la BCG, que recuerden que es intradérmica, a ese niño que ya es un neonato. Recién nacido es mi primer día de vida. Luego soy un neonato hasta los 29 días de vida. Recuerden hablar con esa propiedad, no me vengan a un final diciendo bebé, porque no existe ese término para la medicina, ¿sí? O es un embrión, o es un feto, o es un recién nacido, o es un neonato. Y luego vamos en pediatría a hablar de infantes, primera o segunda infancia. Pero fíjense que yo no estoy diciendo bebé en ningún momento, ¿sí? Si aparece por ahí, es un error. Ya saben cómo lo tienen que decir. La BCG, como es intradérmica, sí ahora va ¿a dónde? A el tejido intradérmico que está en la zona del deltoides izquierdo, ¿sí? La BCG se traslada ahora sí al tejido intradérmico que está por encima del músculo deltoides izquierdo. Y ahí se va a administrar. Bien,
Esto de adaptaciones a la vida extrauterina no lo vamos a ver porque ya lo hemos estado hablando, ¿sí? No lo vamos a ver, no lo vean. Vamos a pasarlo por delante. Circulación fetal ya lo vimos este tema. Si alguno quiere ver un video que lo explica, acá hace clic y lo puede revisar de vuelta el tema de la circulación fetal, ¿sí? Pero habíamos dicho que todo se cierra, el conducto venoso de Arancio, foramen oval, que comunica ambas aurículas, y el ductus arterioso, que comunica la arteria pulmonar con la arteria aorta. Vamos a lo que me sigue importando de la recepción del recién nacido, regulación térmica y metabólica, ¿sí? Acá lo que quiero que le pongamos atención a la regulación térmica, porque la hipotermia en un recién nacido es tan grave como yo tener 39 grados de temperatura, ¿sí? Los extremos son importantes. El neonato difícilmente te haga fiebre, pero la hipotermia es expresión de una infección, es expresión de una alteración metabólica. El frío puede conducir, por ejemplo, a hasta una alteración cardiovascular y respiratoria, que lo deprime al niño. Entonces, vamos a ir a lo más importante. Lo que tengo que generar yo es un ambiente térmico neutro, como les dije ayer, ATN, no se olviden, ATN. ¿Qué significa un ambiente térmico neutro? Que tiene que estar en la sala de partos, que tiene que estar en la recepción, en la unidad de internación, en la neonatología. Es una temperatura que evita, ¿sí?, que este niño que ha nacido se exponga a ganar o a perder calor innecesariamente, ¿sí? Como dice acá, el rango de temperatura externa dentro del cual, ¿sí?, el índice metabólico y por ende el consumo de oxígeno que está detrás de la temperatura es mínimo, ¿sí? Cuando yo estoy con fiebre, el aumento de oxígeno aumenta, ¿sí? Por lo tanto, y el índice metabólico también. Entonces, si yo no tengo reserva de glucosa, me puedo poner hipoglucémico, y si tengo poco aporte de oxígeno, puedo ponerme en hipoxemia. Entonces, un ambiente térmico neutro es aquel que permite que ese recién nacido termorregule de una manera de no exponerse ni a la hipotermia, ni a un aumento del metabolismo basal, y mucho menos a un aumento del consumo de oxígeno. ¿Cuál es el riesgo al que están más expuestos ese niño? A la hipotermia. El riesgo siempre es la hipotermia. Vamos a las cosas puntuales, ¿sí? Cosas puntuales. ¿Cómo puedo perder y ganar calor? ¿Sí? Porque a partir de que yo sé cómo se pierde y cómo se gana calor, tengo control sobre eso para evitarlo, ¿sí? Porque yo tengo que evitar también ganar. No se trata de tener un pibe con 37 grados o 38. No. Se trata de tenerlo en una situación termorregulada ideal. Entonces, tenemos 4 formas de ganar y perder calor. Hay una que siempre es para perder. Hay una que siempre permite la pérdida, que es la evaporación. La evaporación es una forma de perder siempre calor. No se gana calor por evaporación, siempre se pierde, ¿sí? Y vos decís, ¿por qué se pierde calor por evaporación? Bueno, el ejemplo clásico es cuando vos bañás a un paciente y si vos no lo secás, ¿el cuerpo qué hace? Genera calor para que se seque. Es mismo que vos te bañás y en vez de secarte te quedas parado en la bañera. Y tarde o temprano te vas a secar, pero ¿sabés por qué te secás? Porque el calor corporal se empieza a producir más calor, ¿sí? Se pierde energía para aumentar la temperatura y que vos te seques. Por eso a los niños, principalmente neonatos, y al recién nacido obviamente, se los seca rápidamente para no exponerlo a la evaporación, ¿sí? Porque es una pérdida de calor y lo expongo a la hipotermia, que siempre es el riesgo. Luego tenemos formas de ganar, ¿sí? Pero también de perder, ¿sí? Evaporación siempre pierde, pero podemos perder y ganar. ¿Con qué? Con la convección, la conducción y la radiación, ¿sí? Por ejemplo, convección es cuando yo expongo a este niño a un lugar donde haya una correntada de aire entre una ventana y una puerta, ¿sí? Corrientes de aire. El aire arrastra el calor de este niño y lo expone a la hipotermia, ¿sí? Pero también puede ser si yo lo pongo, por ejemplo, debajo de un aire acondicionado que esté dando calor, ¿sí? Lo tengo como calefacción, ese chico se expone a ganar calor
por la exposición al aire caliente que le viene de un aire. Por eso las puertas en las unidades de recepción principalmente son vaivén, para que siempre permanezcan cerradas, ¿sí? Y nadie tenga que estar abriéndolas o cerrándolas. Y las ventanas, por lo general, están selladas, ¿sí? En las unidades de recepción, generalmente, nuestras ventanas están selladas, como el neo también. ¿Por qué? Para evitar corrientes de aire, porque por convección la pérdida es siempre una chance, ¿sí? Conducción es cuando se tocan dos objetos, entre ellos un recién nacido, un neonato, con, por ejemplo, no sé, el mármol de una mesada. Por eso siempre tenemos colchones, colchonetas, donde apoyarlos, ¿sí? Nunca vamos a poner un niño sobre una mesada que no tenga una colchoneta con su sabanita, ¿sí? Porque la temperatura de un material como un granito que siempre está frío, se lo va a conducir a este niño y lo va a enfriar, ¿sí? Irradiación es generalmente transferencia de calor y el ejemplo más claro que tenemos son las servocunas. Ahora vamos a ver las servocunas, ¿sí? Que irradian calor y el chico te gana calor. Por eso hay que tener mucho control sobre cuánta temperatura van a ganar. Bien, vamos a pasar a otras cositas. Evaluación del sistema nervioso central de este niño, ¿sí? Y acá lo que vamos a ver es la valoración de los reflejos, ¿sí? Que se llaman arcaicos, porque aparecen con un niño a término, a veces en el pretérmino no están tan activos, pero en un niño nacido a término estos reflejos tienen que estar, ¿sí? Se llaman arcaicos o primarios, y tenemos el reflejo de succión, de presión palmar, el de Moro y el de búsqueda. Ahí está, disculpen. Entonces, estos son los reflejos que no pueden dejar de valorarse, ¿sí? Esto se valora en la unidad de recepción, realmente lo hace el neonatólogo, y a veces después se sigue haciendo en la unidad de internación. Lo importante es que vos sepas que tienen que ser positivos, tienen que estar presentes. Y son arcaicos, porque aparecen, son los primeros en aparecer, pero también son los primeros en que se van yendo, ¿sí? Al cabo de un par de meses, 3, 4 meses, ya desaparecen. Se mantienen algunos como el de succión, obviamente, pero el de Moro, por ejemplo, y el de búsqueda van desapareciendo con los meses. Estos reflejos, cuando aparecen, están hablando de que tu sistema nervioso central, de un recién nacido y un neonato, están maduros, ¿sí? Y son reflejos de supervivencia, se dice. Son reflejos de supervivencia, porque de alguna manera permiten la alimentación, pero también la protección. El reflejo de Moro es el típico que vos lo tomás al niño, lo cambiás de posición bruscamente y el chico abre los dos brazos en simultáneo como asustándose, ¿sí? Ese es el reflejo de Moro. Es positivo cuando abre ambos brazos. Si te abre uno solito, puede haber una distosia del hombro del brazo que no abrió, ¿sí? Como ves, está presente al nacer, 3, 4 meses, desaparece, ¿sí? El otro es el de prensión, que vos le pones un dedo en la mano y te lo aprieta, ¿sí? Cualquier cosa, ¿no? Le pones una gasa y lo aprieta. Por eso generalmente ponemos mucho los sensores de saturómetro en la mano, ¿no? En los neonatos, porque todo el tiempo lo están agarrando, no se lo van a sacar, ¿sí? Pero también, si tocan la sonda, que es orogástrica, la agarran y se la sacan siempre. Pero no porque busquen sacársela, ni cuenta se dan. Pero cuando la mano toca algo, lo agarran, reflejo de prensión, ¿sí? Luego está el de gateo, ¿sí? Recién nacido, ¿eh? Vos lo pones boca abajo, o un neonato después del primer día de vida, lo pones boca abajo y levanta la cabeza y es como que quiere gatear, ¿sí? Pensá que a este chico le faltan meses para que camine, y meses para que empiece a gatear, siquiera, pero lo tiene como reflejo, ¿sí? Lo tiene como un reflejo de gateo. También el de marcha, ¿sí? Vos lo agarrás y y levanta una pierna y la otra, una pierna y la otra, ¿sí? Es como que quiere caminar, reflejo de la marcha. También son reflejos arcaicos. Ya casi terminamos. Hay algo que tenemos que recordar, el tema de las fontanelas, ¿sí? Que es lo que vamos a palpar, que los enfermeros que no hacen neonatología o no hacen pediatría, cuando sienten que se palpa como un agujerito, ¿sí? En la bóveda craneana,
da miedo, da la sensación de que tiene un agujero. Sí, tiene un agujero, tiene lo que se llaman las fontanelas. Y tenés la fontanela anterior, adelante, y la fontanela posterior, atrás. ¿Sí? Generalmente la fontanela anterior, ¿sí? Se cierra un poquito más tarde que la posterior. ¿Sí? Además, la anterior es un poquito más grande que la posterior. ¿Sí? La posterior es más chiquitita, cierra un poco más temprano, ¿sí? Y la anterior, que es un poco más grandota, puede tardar hasta, mira, como dice acá, 21 meses, ¿sí? Es la que más se siente, siempre se siente como algo ahuecado, y eso es normal. Cuando me llama la atención la fontanela, por eso la estamos trayendo a colación, y lo vamos a ver en pediatría, una fontanela deprimida, que uno ve la depresión, ¿sí? Se da en un chico deshidratado. ¿Sí? Fontanela anterior, deprimida, chico deshidratado. Fontanela abombada o bombé, que está como un globito que uno palpa y hasta late, ¿sí? Puede significar que el chico tenga hipertensión endocraniana o esté hiperhidratado. ¿Sí? Eso es importante. Último, ya terminamos, ¿eh? Recuerden, dentro de las primeras 48 horas tengo que ver la primera deposición meconial, ¿sí? Antiguamente, en la recepción de recién nacido, se aspiraban secreciones, ahora ya no se aspira, se deja que la vía aérea sola se despeje por deglución, por llanto, por tos, por estornudo, ¿sí? Antes, en mi época, el médico neonatólogo o la enfermera aspiraba con una sonda tipo K30, muy chiquitita, ¿sí? Aspiraba por nariz, por boca, apagaba el aspirador y 1 centímetro de la sonda, disculpen, aspiraba por nariz, luego iba a la boca, iba más allá de la boca tratando de buscar contenido gástrico, miren lo que hacíamos. Y luego apagábamos el aspirador y 1 centímetro de la sonda iba al ano, sin aspirar. ¿Por qué hacíamos eso? Porque queríamos ver que no hubiese ano imperforado, que es una malformación congénita, ano imperforado, entonces si la sonda 1 centímetro entraba por el ano, significa que estaba permeable. ¿Sí? Entonces se descartaba el ano imperforado. Luego, ¿por qué aspirábamos secreciones en nariz? Porque, bueno, pensábamos que ese líquido amniótico que había quedado podía perjudicar la ventilación espontánea de ese chico. Bueno, se descubrió que el chico respira igual, cuando llora, cuando tose, se despeja solito. ¿Y por qué queríamos alcanzar un poco el contenido gástrico? Porque lo que estábamos buscando es que no existiera atresias esofágicas. Digamos, que el esófago estuviera íntegro y no achicado en algunos lugares. Se llama atresia esofágica, es una malformación. Pero bueno, hoy en día se dice, no aspire al chico, si no es una emergencia, obviamente, déjelo que respire solo, deje que llore, deje que se mueva. Eso va a hacer de que libre sus vías aéreas, la saliva la va a deglutir, si no la deglutir y la discurre por la boca es porque tiene un problema esofágico, entonces no hace falta ya hay que hacer estudios, obvio, pero no hay que, por eso ya no se aspira el contenido gástrico, y espere los primeros 2 días. Si los 2 primeros días ese chico no apareció el meconio, bueno, hay que ver qué pasa con ese ano, a ver si no está imperforado, ¿sí? Se le hace un examen y se ve. Las primeras 24 horas te tiene que orinar tu paciente. Y acá es importante la recepción, porque a veces el chico en la recepción te orina, ¿sí? Y después va a tardar un día más en volver a orinar. Y la mamá se desespera y dice, ¿cuándo va a orinar mi bebé? ¿Cuándo va a orinar? Bueno, ya orinó en la recepción, pasa que usted no lo vio. Por eso, si el chico te orina, tenés que evolucionarlo y contarle a la enfermera de obstetricia, decirle, mirá que este nene orinó en la recepción, y le avisás a la madre también. Tu bebé orinó en la recepción, ¿sí? Así que quédese tranquila que va a tardar todo un día en volver a orinar, porque es lo que suelen tardar, ¿sí? Y viene en color anaranjado, no es sangre, viene porque está muy concentrado. Bien. Para terminar, propuestas, entonces, despejar vía aérea, ya vimos las tesis, vimos todo lo que ya no se hace y que se deja que las cosas ocurran. Vamos a prevenir la hipotermia, puntuación de APGAR hay que hacerlos, cuidados del cordón umbilical, profilaxis y vacunación, e identificación del recién nacido. En relación al test de APGAR, ya termino esto, disculpen, esta clase es maratónica. El test de APGAR, recuerden que como todo test o score, lo que intenta hacer es dar objetividad a lo que estamos todos mirando, ¿sí? No se trata de decir, para mí está bien, para mí está mal, está vigoroso, no está vigoroso. Entonces,
para correr ese velo de subjetividad y ser muy objetivos con este recién nacido, se hace el test de Apgar. El test de Apgar se hace al minuto de vida y a los 5 minutos de vida, ¿sí? Se puede hacer en un tercer momento, que es a los 10, si el segundo Apgar no alcanza los 7 puntos, ¿sí? El total de puntos es 10, ¿sí? Y los rangos, esto es lo importante, yo esto no lo tengo que memorizar, yo lo que tengo que saber es usarlo y conocer los resultados. Eso es lo importante de los scores, saber usarlo y los resultados. Si yo tengo un número de 8 o más, ¿sí? Como puntaje, es un recién nacido en buenas condiciones y ese niño se va a la internación conjunta. Si tiene entre 5 y 7, puede ser que es un niño que haya necesitado maniobras de reanimación y que se vaya a neonatología, no se va con su mamá. Y menos de 4, obviamente estamos en alguna emergencia en cuanto a ese recién nacido que va a necesitar maniobras de reanimación cardiorrespiratorias y se va a neonatología. El test se hace al minuto de vida y a los 5. Y repito, al 10 total, si me da menos de 7 o 7. ¿Cómo se hace? Acordate, esto no lo tenés que memorizar, tenés que saber hacer. ¿Qué se valora? La frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la irritabilidad y el color. Entonces, acá le sumás. Generalmente todo niño tiene más de 120 latidos por minuto al momento de nacer. Entonces, si tiene 140 latidos por minuto, porque vas a ver que a todos le ponemos un saturómetro, ¿sí? Y le ponemos siempre de la manito izquierda, no de la derecha, porque es postural, se llama, eso ya lo vamos a ver más adelante, en cambio. Se lo ponemos en la manito izquierda y vemos cuánto satura. Generalmente, mirá que un recién nacido satura menos de lo que satura un niño normal, ¿sí? Te satura 92, 95 y está bien, ¿sí? Pensá que tiene todo un aparato respiratorio adaptándose a la vida, ¿sí? Por eso el test de Apgar valora, ¿sí? Cuando a vos te preguntan, ¿por qué se hace el test de Apgar? No, que es un score. ¿Por qué hago el test de Apgar? Porque el test de Apgar lo que está mostrando, ¿sí? Y valorando es el grado de adaptación a la vida extrauterina. Que era todo lo que yo antes le dije, esto ya lo vamos a ver, no lo lean de acá, lo vamos a ver en Apgar, ahora lo estamos viendo. Entonces, el test de Apgar o score de Apgar valora en esa primera medición y en esa segunda medición, minutos y a los 5 minutos de vida, cuánto está adaptando ese recién nacido a su vida fuera del útero. ¿Sí? Miren que eso es muy valioso lo que acabamos de definir. Entonces, ¿cómo valoro? Bueno, tiene 140 frecuencia cardíaca, 2 puntitos. Llora vigorosamente, 2 puntitos, más 2 de antes, 4. Tono muscular, se mueve activamente como todo recién nacido, 2 puntitos más. ¿Cuánto tengo ya? 6. Llora, 2 puntos más, 8. Y acá viene el tema. La mayoría de las veces ningún pibe te nace todo rosado. La mayoría de las veces tenemos cuerpos rosados con cianosis distal, que eso es lo normal. Entonces acá tiene 1 y ahí tenés el 9. Vas a ver que la mayoría de los scores te van a poner 9/10. Significa que el 9 corresponde a la primera valoración al minuto de vida y el 10 a los 5 minutos de vida. ¿Sí? Se informa el score de Apgar así, número/número. ¿Ok? ¿Se entendió lo del score? ¿Algún sí para que, como signo de vida? Sí, profe, se entendió. Bien, perfecto. Ya, bien, perfecto. Bueno, sigo con la pesquisa y ya terminamos por hoy. Esto lo vamos a ver la semana próxima. O no, vamos a dejar la pesquisa para la semana próxima. Lo que vamos a ver juntos es el video, que es chiquitito, está muy piola, está muy bien hecho por una asociación que se llama Alfa, Neonatología Alfa, algo así es. Está muy piola. Primero vamos a ver los elementos. A ver, díganme si ustedes lo escuchan. Esperen que lo voy a poner en grande. Listos y preparados y verificados en nuestra sala de recepción de recién nacidos. Todos los recién nacidos deben recibirse bajo una fuente de calor radiante. Tenemos que tener toallas o compresas precalentadas para su secado.
Recuerden que el precalentamiento de la ropa, siempre todas las ropitas las tenemos en las incubadoras de las unidades de recepción, prendidas y preparadas para un traslado. Las incubadoras es para trasladar, ¿sí? La servocuna es para hacer la recepción. Después vamos a ver lo que es una servocuna. Gorros, que le colocaremos inmediatamente al llegar a la recepción. Si fuéramos a recibir a un recién nacido pretérmino de igual o menor a 32 semanas, lo conveniente es tener bolsas de nylon en las que se pueda introducir al recién nacido dentro para evitar las pérdidas de calor por evaporación. Esta es una bolsa de uso comercial, de fabricación, pero cualquier bolsa que se puede esterilizar y tener disponible va a ser útil para tal fin. Para el manejo de la vía aérea de este paciente, lo que vamos a requerir van a ser una pera de goma para la aspiración de la nariz y la boca. Tendremos disponible una sonda de aspiración conectada a una fuente de aspiración central que debe estar regulada por un manómetro de presión. La presión de aspiración se va a fijar entre 80 a 100 milímetros de mercurio de succión, de presión negativa de aspiración. Debemos tener un estetoscopio. Ya para la ventilación, lo que necesitaremos, y no es optativo, sino que debe estar disponible en todas las salas de recepción de recién nacidos, es una fuente de mezcla de gases, que podamos mezclar aire comprimido con oxígeno, para poder variar y regular y controlar la entrega de la fracción inspirada de oxígeno, la FiO2, al paciente que estemos recibiendo en ese momento. Si no disponemos de un mezclador, un blender, lo que haremos es conectar un flugímetro de oxígeno y un flugímetro de aire comprimido a una conexión de este tipo, en I, para poder mezclar, variando los flujos de los flumíteres, utilizando la fórmula de cálculo para conocer la entrega de FiO2, controlaremos en todo momento la entrega de FiO2 que hagamos a través de los dispositivos que tengamos que utilizar en la reanimación, ya sea con presión positiva, en la entrega de oxígeno libre o con máscara. Tendremos, por supuesto, dispositivos para utilizar con presión positiva, para administrar presión positiva al recién nacido. Pueden ser, y estas son las más comunes, las bolsas autoinflables o el reanimador con pieza en T. Es poco común en las salas de reanimación, pero también es una opción válida las bolsas infladas por flujo, las conocidas como las bolsas de tipo anestesia. Tendremos además máscaras de diferentes tamaños que se adapten tanto a la anatomía de un recién nacido de término como a la de un pretérmino. Tendremos jeringas y sondas orogástricas para la aspiración del aire que probablemente insuflemos dentro de la cámara gástrica del paciente en el momento de aplicarle PPP. En cuanto a la oxigenación, ¿cómo vamos a medir que la oxigenación que estamos administrando por cualquier método en este paciente sea la correcta, la necesaria y la justa para su momento de transición? Bueno, deberíamos tener saturómetro, medidor de saturación, pulsátil, con sensores adecuados para el tamaño de pacientes. Los sensores siempre se van a colocar en el brazo derecho, ya que estas están irrigadas por la rama preductal, mano derecha. Ahí corrijo lo que yo dije izquierda, es como dice acá el colega, es en la mano derecha porque es preductual. Ahí me había confundido yo, recuerden, el saturómetro va en la mano derecha porque es preductual. El ductus, acuérdense que era un vaso que comunicaba las arterias pulmonar con la aorta. Si bien tiende a cerrar una vez que nacimos, permanece un poco permeable, ¿sí? Y entonces, del bracito derecho vas a tener una mejor saturación que del brazo izquierdo. Lo vamos a ver más adelante en el cardio. Profesor, ya que hizo la pausa, ¿no habla del oxígeno y el aire unificado ni calentado?
No, porque eso porque es cortito, ¿no? Porque claro, esto es para salir de urgencia, no es oxigenoterapia para un paciente que lo voy a tener ¿sí? Recuerden que estamos en una recepción donde si el niño necesita asistencia ventilatoria es abordar, instrumentalizar su vía aérea o con presión positiva, con las máscaras y el mezclador que es el NeoPuff, es una de las marcas más conocidas en el mercado, se llama NeoPuff, que es como un respirador que otorga mezcla de gases, aire comprimido y oxígeno a presión, ¿sí? Y te permite ventilar al paciente sin intubarlo. Pero obviamente, cuando ese chico, si hay que intubarlo, hay que humidificar y calentar. Acá estamos en un periodo de emergencia, donde todo lo otro todavía no aparece, porque no es propio de la emergencia. Y si requiriéramos un control de la frecuencia cardíaca de este paciente, como en el caso de que el paciente requiere reanimación, lo que haremos será colocar los electrodos del electrocardiógrafo y lo monitorearemos a través de este equipo. La monitorización eléctrica del corazón es la más precisa y sobre todo en las situaciones de reanimación. Requiere mucho menos tiempo, el saturómetro para leer no depende tanto de la frecuencia cardíaca, no depende de la frecuencia cardíaca directamente, y es mucho más confiable que la ocultación o la palpación del cordón umbilical. O sea, la opción es siempre el monitor de electrocardiograma. Si el paciente requiriera intubación, lo que debemos tener disponible será un laringoscopio con diferentes tamaños de ramas. Los laringoscopios siempre deben ser chequeados antes de la recepción de cualquier recién nacido. Aunque no tenga factores de riesgo, debemos estar seguros de que su uso, si se requiriera, va a ser efectivo. Recuerden, las ramas que usamos en pediatría y en neo son ramas rectas. Ramas rectas. Las ramas curvas son propias de niños de más de 8 años de edad en adelante y del adulto. Entonces, las de Miller eran, ¿no? Claro, las Macintosh son de pediatría y son de ramas rectas. Ojo que también tenés Macintosh curvas pediátricas, pero las rectas es obligatorio que las tengas. Tubos endotraqueales de diferentes medidas y cánulas laringias en el caso de que no fuera posible realizar la intubación traqueal. En cuanto a medicación en la sala de recepción de los recién nacidos, la única droga que vamos a utilizar va a ser adrenalina. La adrenalina se utiliza diluida en solución fisiológica, así que también tendremos ampollas de solución fisiológica, ampollas de adrenalina, jeringas, tendremos diferentes tamaños, pero es imprescindible que tengamos jeringas de 10 mililitros y de 1 mililitro, agujas, catéteres umbilicales, con los cuales en una canalización de urgencia en la misma sala de recepción se abordará al flujo sanguíneo y por ahí se administrará la medicación. En el caso de la intubación también debemos tener disponible cintas adhesivas o fijaciones, tijera, para realizar la correcta fijación de los tubos endotraqueales. Estos materiales son los imprescindibles, los básicos y los obligatorios para tener en la recepción de cualquier recién nacido. Si fuera un recién nacido con riesgos asociados, además tendremos que contar con personal adicional para anticipar cualquier necesidad de reanimación. Bien, ahora vamos a ver otro video y ya terminamos. Este es muy cortito, es un video de un programa de televisión, pero muestra un poco la recepción que fuimos viendo nosotros desordenadamente de qué orden es el más frecuente. Es cortito, ¿eh? La recepción del bebé, lo primero es ponérselo encima a la mamá, que haga su primer contacto. Venimos a la recepción del recién nacido, lo ponemos sobre la cuna radiante. Ahora vamos a pesarlo.
Hay algo importante que yo me estaba olvidando, que estaba en una de las últimas diapositivas. Recuerden las medidas antropométricas que se determinan en la recepción del recién nacido. Control del peso y talla, ¿sí? Y también se determinan perímetro cefálico, es el otro control antropométrico. Antropometría, ¿qué significa? Medición del cuerpo humano. Y son peso, talla y perímetro cefálico. Esas son las 3 medidas antropométricas que se hacen en la recepción del recién nacido. La cuna radiante es la cervocuna. Después eso mírenlo en las últimas diapositivas que aparecen y habla de esos dispositivos. 3 kilos 800. Abrimos una y luego vamos a bañar. El baño, un baño rápido de arrastre para sacar toda la secreción del canal del parto y para que recupere la temperatura el bebé. Y un poquitito en el cordoncito y nos vamos. Secado vigoroso, que nos sirve esto para estimularlo al bebé también y para que recupere calor. Ahora hacemos la identificación. Patita derecha, la partera identifica al bebé en una hoja donde pone, aparte de los datos de la mamá, con documento, domicilio y demás, el pulgar derecho de la mamá y la planta del piecito derecho del bebé y la pulserita, que se pone en el piecito derecho, que va a mantener hasta que el bebito salga de alta del hospital. Hacemos lo que llamamos la triple profilaxis. Esa vacuna de hepatitis, muslitos derecho. Hepatitis B, que esto es que hay que aplicarla a todos los bebés, y la vitamina K, que es para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Son intramusculares los dos, ¿no? Ponemos las gotitas. Las gotitas previenen la conjuntivitis porque pasa por un lugar sucio, que es el canal del parto. Ponemos el gordito siempre primero. Y ahora hacemos una revisación rapidita del bebé. Y ahora vestirse. Ahí en la revisación se hace el score de APGA, pero también se mira, por ejemplo, se hace lo que se llama la maniobra de Ortolani, que es para ver que no haya dislocación de la cadera, ¿sí? Y también se mira la zona lumbar por si hay alguna alteración del conducto medular, como puede ser el mielomeningocele. Venga, padre. Así. Ahí. Un ratito usted y después va a la teta de la mamá. Hable. Listo, ya está, porque después muestran ahora, lo hacen hablar al padre, nada, el pobre hombre no sabe qué decir, lo están filmando ahí. Bueno, eso es un poco lo que fue la recepción, que fue todo lo que estuvimos viendo, pero fíjense cómo se va cumpliendo todo lo que vimos, nada más que nosotros lo vimos con todo el fundamento que está detrás. Bueno, de esta clase, el lunes vamos a continuar con la pesquisa, que es importante que se haga en el transcurso de la internación de este niño conjunta con su mamá, ¿sí? Antes que se me vaya de alta, tengo que hacer la pesquisa endocrino-metabólica de enfermedades congénitas que son importantes que se detecten cuanto antes. Ninguna se cura, pero todas se tratan, y en la medida que se traten, eso va a mejorar la perspectiva de vida de este niño. Acá están los equipamientos que usamos mucho en Neo, un ventilador muy convencional, los Secris, nos faltan. Este es el NeoPAF. Acá hay un video que, mira, dura 2 minutitos para que lo vean ustedes después, de cómo funciona, que permite una ventilación a presión positiva, siempre que vos no lo estés ventilando, esto lo ventila solito. Una pinza de Magil, se llama pinza de Magil, es para intubación orotraqueal, no, disculpen, es para intubación nasotraqueal, ¿sí? Acá tenemos una curva, una rama curva, las ramas rectas. Recuerden que los tubos, nosotros en pediatría y en neo no usamos con balón, se usan recién a partir de los 10 años aproximadamente. Siempre nuestros tubos no tienen balones de neumotaponamiento, no tienen balones de neumotaponamiento como tienen el adulto.
Y nuestras bolsas son o neonatales o pediátricas. Nunca vamos a usar una de adulto. Ni nunca vas a usar una de pediatría neo. Acordate que estos tienen volúmenes, esta de 250, estas son de 500 y estas son de casi 1,5 litros. Si yo ventilo con una bolsa pediátrica a un neonato, le puedo producir un exceso de presión y volumen y eso lo que le genera es volutrauma por exceso de volumen o barotrauma por exceso de presión, ¿sí? Por eso cada uno usa su bolsa, ¿sí? Para terminar, esta es la servocuna, que es lo que a veces le decimos cuna radiante. Acá arriba tiene como un radiador que tira calor, una estufa. Las estufas radiadores igual. Y acá se pone al niño, esto sirve para trasladarlo, llevarlo y traerlo por todos lados. Y estas son las incubadoras, que son para transporte, generalmente de niños en una situación de alto riesgo. Pero esto lo vamos a ver el lunes, ¿sí? Bueno, señores, dejemos descansar la cabeza, porque fue mucha la información, pero creo que estuvo buena.